el tiempo que necesiten ustedes para poder desarrollar o algunos temas o preguntar cuestiones que tengan que ver o no incluso con esta materia. Bueno, voy a mostrarles la presentación. Si es que la encuentro ahora. Ahora sí. Bueno, creo que estarán viendo ustedes, y lo pongo desde el principio y en pantalla completa, que lo tendrán ustedes en pantalla completa, y que estarán viendo cómo paso las slides en este momento para que yo tenga el control, ¿vale? Bueno, pues insisto en que pregunten ustedes lo que deseen, porque lo importante es que ustedes tengan claras algunas cosas, qué se puede hacer y qué no se debe hacer, aunque la ley nos habilite algunas opciones, porque son arriesgadas, no se han hecho cosas que nosotros no habíamos propuesto y se han hecho en algunos casos mal, con buena voluntad política, no discuto lo contrario, pero creo que no ha sido todo lo acertado que debiera. Bueno, básicamente mi encuentro o esta exposición trata de exponerles qué hacer con empresas, cómo adquirir empresas. Ya sabemos que las sociedades laborales tienen justamente su origen en trabajadores que se van de un proyecto que entra en crisis y empiezan a querer constituir y desarrollar la actividad que venían desarrollando. Y yo creo firmemente que las sociedades laborales o la economía social en general son extremadamente importantes y especialmente lo creo en situaciones en las que la sociedad o la empresa en general, incluso podemos estar hablando de un autónomo que tiene una gran empresa y no ha constituido una sociedad, creo que tienen un gran papel porque concentran la voluntad de quienes vienen desarrollando la actividad y pueden continuar, pueden hacer una continuación, una aplicación directa que llamamos empresa en funcionamiento. El principio empresa en funcionamiento. No tenemos saltos en el aire en cuanto a que la empresa continúa desarrollando su actividad, aunque se produzca una transmisión de la propiedad. Y esto es excepcional y requiere justamente que el equipo de trabajadores que sustentan las piezas fundamentales continúen en el proyecto. Por eso es tan importante defender la economía social, las partes fundamentales que serían las sociedades laborales y las cooperativas. Bueno, cuando nosotros hablamos de adquirir una empresa que no esté en crisis, en una situación normal, tenemos que tener en cuenta que hay tres vías normalmente para poder adquirir estas empresas, que son estas tres que yo les pongo aquí. La primera es la compraventa de activos y pasivos, y esto implica pues, ir a adquirir a saldo qué es lo que una empresa te vende, qué relaciones quieres quedarte, y por lo tanto delimitas en un análisis justamente qué es lo que te vas a quedar. Qué activos, qué bienes y derechos, qué pasivos, qué obligaciones asumes y qué relaciones laborales te vas a quedar. Cuáles son tus trabajadores que vas a incorporar a una sociedad que constituyes nuevamente y a la que te vas a venir. Les sitúo para que lo tengan en cuenta cuando luego entremos en las empresas en crisis. Esto en situación normal. En una situación normal yo compro una empresa vía compraventa de activos y pasivos y esto tiene algunas ventajas. Las grandes ventajas es que sé lo que compro. Salvo en el caso de la sucesión de empresas en el que me puedan venir relaciones laborales inicialmente no delimitadas, tengan ustedes en cuenta que cuando compro una empresa, si la empresa continúa desarrollando su actividad y hay una identificación de la naturaleza y de la sustancia respecto de la cesionaria que la compra en relación al accedente, mantengo el bar, mantengo los mismos puestos de trabajo, me llevo todas las relaciones laborales. Se produce íntegramente el traspaso de toda esa vinculación de relaciones laborales del cedente hacia el cesionario que adquiere. Pero tengo más o menos delimitado. Tengo delimitadas las deudas porque solo compro aquellas que me llevo, salvo las tributarias y de la seguridad social que se pueden venir también con el cesionario, pero el resto no. Y tengo delimitado los activos. El gran problema de la compraventa de activos y pasivos, el gran problema es la fiscalidad. Tengo delimitada la responsabilidad, tengo delimitado lo que compro, pero la fiscalidad me altera porque tengo que pagar por todas las transmisiones de activos que estoy comprando, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo más o menos delimitado. La segunda gran vía para comprar o adquirir una unidad productiva, hablamos de empresa como conjunto de unidades productivas, la unidad productiva es un conjunto de bienes y derechos que tiene autonomía, un bar, un establecimiento, una tienda, una oficina,
que le podemos dar autonomía en la producción de bienes o servicios para el mercado. Entonces, cuando adquiero una unidad productiva, puedo adquirirlo vía activos o pasivos o puedo comprar directamente el capital de una sociedad. Esta es otra forma de adquirir. En lugar de comprar las tiendas que tú tienes, lo que hago es comprarte las acciones o participaciones de las sociedades. Esto no lo puedo hacer con cooperativas, dejémoslo claro, porque no puedo comprar el capital por los principios democráticos que rigen en la cooperativa. Pero casi puedo llegar a hacerlo en una sociedad laboral, ¿de acuerdo? En una sociedad laboral que no tenga salida y puedo llegar ahí a hacerme durante un tiempo al 50% con socios no inversores, puedo llegar a tener el control durante un tiempo transitorio. Y luego la tercera vía es las modificaciones estructurales. Bueno, perdón, en cuanto a la adquisición de acciones o participaciones, es el sistema más barato que hay porque no tributas, ¿de acuerdo? Porque no se produce una transmisión de los activos y pasivos, sino que sencillamente me subrogo en la posición del accionista o del socio titular de esas acciones o participaciones. Por lo tanto, no hay una transmisión, lo que hay es una adquisición indirecta de la unidad productiva. Adquiero la unidad productiva adquiriendo el capital de la sociedad que está sobre la unidad productiva. Entonces, desde un punto de vista de fiscalidad es más sencillo, de costes es más sencillo. Solo tengo que adquirir las acciones o participaciones. Cuando adquiero acciones no tengo ni que ir al notario, cuando adquiero participaciones sociales sí tengo que ir al notario porque lo exige la ley de sociedades de capital. Pero el gran problema que tengo es que me llevo todo incluso lo que no sepa que me llevo, porque me llevo todo el patrimonio de la sociedad y esa sociedad se inserta dentro de esas deudas están insertas en la sociedad de las cuales yo compro el capital. Por tanto, es una fórmula muy sencilla, muy fácil, requiere un documento prácticamente único, pero el gran problema es que no termino de saber qué es lo que estoy adquiriendo. Entonces, este es un gran problema. ¿Por qué? Porque todas las deudas de esa sociedad ahora siguen siendo de esa sociedad de la cual yo soy el titular. Y puede ser que haya pasivos que no se conozcan, incluso pasivos sobrevenidos que vengan después. Por ejemplo, una inspección fiscal. Esta inspección fiscal determina 3 años después de que tú hayas comprado que había deudas pendientes. Y estas deudas son de la sociedad, de la cual yo he comprado el capital. Por tanto, cuidado con este tipo de adquisiciones, porque aquí hay que hacer un gran due diligence, un gran proceso de examen, de comprobación, de compliance, de qué se debe y de qué se puede llegar a deber en algún determinado momento. Seguimos hablando de empresas que no están en crisis como instrumentos habituales para la adquisición. Tercer instrumento, las modificaciones estructurales, por lo que conocemos como operaciones que son más allá de las modificaciones estatutarias y que alteran la estructura societaria, que pueden alterar porque combinas sociedades en una sola, porque si segregas, sacas partes de una sociedad, por ejemplo, hace lo que se llama una escisión. Entonces, estas modificaciones estructurales son muy complejas y no suelen ser habituales en la compra individual de una sociedad. Las modificaciones estructurales vienen a producirse tras el control de la sociedad. Alguien compra una sociedad y decide en un determinado momento fusionar las dos. Entonces, integrar las dos en una. O decide sacar una parte de una sociedad porque tiene un negocio independiente, una unidad productiva, y la saca al margen para separar patrimonios, para separar y extinguir responsabilidades. Estas serían las 3 vías fundamentales para adquirir una unidad productiva, considerado como conjunto de bienes o derechos con cierta autonomía destinado a la producción de bienes o servicios para el mercado. Por ejemplo, el típico bar dentro de una cadena de bares que pudiera haber en una sociedad. Bueno, vamos a las situaciones de unidades productivas en crisis y oportunidades para los trabajadores. En las otras 3 vías no hay ningún problema en que una sociedad laboral, una sociedad cooperativa, entre y adquiere unidades productivas. Tiene que elegir el sistema, tiene que hacer una due diligence, tiene que comprobar. Cuando entramos en las unidades productivas en crisis, bueno, aquí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad productiva que está integrada dentro de una sociedad y esta sociedad tiene una situación de insolvencia. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de que estamos en incapacidad de pago o cercano, rayano a la incapacidad de pago. Y hay 3 tipos de insolvencias en España. La insolvencia actual es ya no puedo pagar, tengo incapacidad de pago para satisfacer mis créditos a su vencimiento, ya no tengo viabilidad. La insolvencia inminente es, ahora mismo puedo pagar, pero en 2 o 3 meses no voy a poder hacerlo. Y hay un proyecto claro a corto plazo de que voy a tener esa incapacidad en 2 o 3 meses. Y luego hay otro presupuesto de la insolvencia, o otro supuesto de insolvencia que da lugar a la posibilidad de irte al concurso, que es el llamado probabilidad de insolvencia. Y esta probabilidad de insolvencia es que ya proyecto esa crisis a 2 años.
ya me anticipo y hago un presupuesto y veo que esa crisis nos va a llegar, porque se nos están cayendo las ventas y no conseguimos ajustar los gastos. Entonces, la ley lo que me arbitra, y ahora lo explicaré más detenidamente, son posibilidades de adelantarme a esa crisis que yo ya veo a lo lejos, puedo anticiparme y puedo establecer mecanismos con mis acreedores para tratar de sacarme de esa crisis futura que ya veo en su momento. Porque, por ejemplo, se me han caído las ventas o porque hemos entrado en una pandemia. Dios quiera que no volvamos a entrar, pero hemos entrado en una situación excepcional en la que ya veo que no voy a poder continuar con el desarrollo de mi actividad tal y como lo tengo programado en estos momentos. Bueno, cuando hablamos de situaciones de insolvencia, tenemos que tener en cuenta la regulación concursal. Nosotros tenemos una regulación concursal absolutamente incapaz de solventar problemas que venía del siglo XIX y en el año 2003 se aprueba la ley concursal. Esta ley concursal es una ley pensada prácticamente para épocas de expansión económica. Es una ley pensada para salvar a los acreedores, para tratar de que los acreedores se vean satisfechos lo mejor posible, pero no es una ley pensada para salvar empresas, ni para salvar puestos de trabajo, ni para salvar a empresarios, solo para tratar de que los acreedores se satisfagan de la mejor manera posible. Como esta ley se aprueba en el año 2003, estamos en plena expansión económica. Ahí todo el mundo, hay dinero por todas partes. Los bancos te dan dinero para cualquier tipo de actividad. Las crisis son muy puntuales. Entonces, en ese momento la ley se está pensando justamente en las situaciones puntuales. Como luego nos viene la crisis del año 2008, pues hay que empezar a modificar la ley concursal a toda leche. Y en estas situaciones de a toda leche se empiezan a incorporar mecanismos para tratar de salvar unidades productivas que sean viables dentro del concurso. Por lo tanto, vamos a tratar de, oye, no vamos a salvar al empresario, la sociedad está caótica, no vamos a poder salvar al empresario autónomo porque ha hecho una gestión mala o porque ha tenido mala suerte. Piensen ustedes, trasladando a nuestra época actual, cuántos empresarios entraron saneados en la pandemia y no pueden salir de la pandemia. Aunque lo han intentado con todas sus ganas, les han cerrado el establecimiento por normativa sanitaria, o la gente se ha quedado en su casa, o su tipo de negocio se ha caído porque se han cambiado los hábitos. Ya no vamos tanto al cine, no vamos tanto al teatro, o no hemos ido tanto al cine, tanto al teatro. Si eres Netflix, la crisis te ha venido fenomenal, pero si lo que tienes es un cine, te han arruinado. Aunque tú has hecho una gestión buena, pero claro, ya, los hábitos han cambiado, las situaciones sanitarias modifican. Entonces, pero oiga, a lo mejor resulta que el cine ahora vuelve a ser viable de nuevo. Pero estamos dentro de una sociedad que la sociedad tiene una carga financiera que la hace insoportable. Y esa carga financiera hace que esa sociedad solo tenga una salida, la crisis concursal. Vamos al concurso y en el concurso a ver a quién se paga, porque las normas concursales están pensadas de manera básica para pagar a los acreedores. Y si la unidad productiva es viable, pues vendámosla y así pagamos mejor a los acreedores. No nos importa tanto salvar la unidad productiva en sí misma, no nos importa tanto salvar los trabajadores como que haya más dinero para pagar a los acreedores. Y si tenemos, insisto, una unidad productiva que pueda ser viable de nuevo, porque oiga, la gente de nuevo en la Plaza Mayor consume calamares, la gente de nuevo vuelve a salir al teatro, la gente de nuevo vuelve a hacer excursiones al campo, a las casas rurales, la gente de nuevo vuelve a reservar hoteles, pues puede ser que esas unidades productivas, el hotel, sea viable de nuevo, pero está dentro de una sociedad que es absolutamente inviable. Vamos a sacar esta empresa. Esto ya se planteó desde el año 2008 y se empezó a modificar el régimen concursal que ahora explicaré. Pero hay un gran problema. Las soluciones buscadas para salvar unidades productivas, que es, por ejemplo, una gran salida que se puede dar para las sociedades laborales, tenemos una gran cadena de restaurantes y hay un bar, un restaurante dentro de esa cadena que es viable. Que es viable, o sea, que estamos viendo que entra la gente de nuevo, que empezamos a vender. Pero ¿cómo sacamos este restaurante de aquí? Bueno, pues tenemos que ir al concurso y el concurso tiene enormes problemas. Problemas que solamente les pongo ahí para que ustedes los tengan en cuenta. Por ejemplo, el problema temporal. Cuando se entra en un concurso, se entra siempre tarde. Más del 95% de los concursos son de liquidación. Las sociedades entran ahí para liquidar sus activos. No entran para salir. Sencillamente entran para examinar qué ha pasado, por qué hemos llegado a esta situación y cómo liquidar todo tu patrimonio. ¿Por qué? Porque la gente retrasa, en algunos casos obcecadamente,
la entrada en el concurso, porque ya se ve como algo en el que, de hecho, el concurso podría plantearse como un instrumento de salvación, como un instrumento de saneamiento, como un instrumento para recuperar, para curar, si me lo quieren hacer, como un hospital. Pero en realidad el concurso es un tanatorio. El concurso es algo donde examinamos prácticamente cadáveres, donde vemos por qué has llegado a esta situación, quién es el culpable de esto. ¿Ha sido la pandemia? ¿Ha sido el mercado? ¿Ha sido tu mala gestión? ¿Ha sido tus actuaciones fraudulentas? ¿Que has utilizado activos de la sociedad para tu uso privado? ¿Qué ha pasado aquí? Y por tanto poderte trasladar responsabilidad y pagar mejor a los acreedores. El concurso no es un procedimiento penal, el concurso es un procedimiento civil y el propósito es buscar la mejor salida para los acreedores. Entonces, el concurso tiene grandes problemas, entramos tarde. Y cuanto más tarde entramos en un concurso, esto creo que cualquier persona lo entenderá, más deterioro se produce sobre las unidades productivas. Porque cuando llegamos a un concurso la gente llega absolutamente acogotada. La gente llega sin liquidez, sin crédito, sin reputación. Ya saben tus acreedores que estás dejando de pagar. Por tanto, si tienes trabajadores de enorme talento, se te van a haber ido a la competencia. Se han ido ya, porque les han contratado, les han ofrecido un puesto mejor, una mejor remuneración. A veces sencillamente les ofrecen un sueldo fijo, lo que ya habías dejado de cobrar en la sociedad de la que vienes porque estaba en situación de insolvencia. Entonces, estas situaciones de afectación de la reputación, de la plantilla de trabajo, de los recursos humanos, que son básicos en la inmensa mayoría de las empresas, pues hace que el retraso en la entrada significa que no hay otra alternativa que la liquidación. Y cuando vamos a esa liquidación, lo que hacen es esperarse para comprar a precio de saldo los activos de la empresa. Por lo tanto, los trabajadores en ese concurso donde terminan es en el desempleo. Y en muchos casos a ese desempleo le sigue el subsidio de desempleo y después la jubilación. Por tanto, en muchos casos de concurso hay plantillas que ya no tienen salida laboral, que no tienen una alternativa, que no van a volver al mercado de trabajo y por tanto consolidan situación de destrucción material y personal de determinadas personas que son extremadamente útiles, que en una unidad productiva eran la esencia, pero que por escasa formación, por su edad, por el mercado, por miles de razones, cuando salen de esa unidad productiva, su aportación de valor se reduce considerablemente y por lo tanto no pueden volver a incorporarse al mercado de trabajo. Cuando de haber podido sacar la unidad productiva de ahí, posiblemente hubiesen liderado una nueva actividad o un desarrollo de esa actividad que ya estaba consolidada, pero que se ha visto afectada por la pandemia o por una crisis financiera. No solamente la pandemia, hay crisis financiera como la del 2008 que se llevó a decenas de miles de empresas por delante. Y se las llevó porque se acabó el crédito. Pero no porque la empresa no fuera viable, sino sencillamente porque la empresa ya tenía problemas de liquidez y cuando fue al banco a refinanciar, el banco en aquel momento, 2008, 2009, 2010, le dijo no hay dinero, se acabó, no hay crédito. Pero la empresa era viable en sí misma. Si le hubiésemos quitado las deudas, Comunidad Productiva producía bienes y servicios demandados por el mercado, pero venía de una situación absolutamente contagiada, una situación de enfermedad. Entonces, el concurso no funciona porque llegamos tarde, porque es un procedimiento judicial y en ese procedimiento judicial todos los actos son recurribles. En un momento, prácticamente todos los actos son recurribles, en un momento o en otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber una tutela judicial efectiva y bajo el control del juez hay que darle toda la supervisión y todas las posibilidades de que las partes, los acreedores, recurran contra determinados actos, incluyendo la transmisión de la unidad productiva. Pero claro, esto de manera reiterada. Entonces, en un concurso nosotros, piensen ustedes que cuando entramos en un concurso se abre una etapa que se llama de fase común. Y esta fase común a veces dura años. Y en esa fase común solo vamos a ver qué tenemos y qué debemos. Una vez que termina esa fase común, se abren dos alternativas. Una, el convenio. Y el convenio en España es el 5% de los concursos. El 7, el 8, en el mejor de los años. La mayoría de los concursos terminan en liquidación, al sótano, a la parte de abajo. ¿Por qué? Pues porque ya se llega muy tarde. Tras esa fase común final, esa fase común inicial, donde la administración concursal nos dice qué hay y qué se debe, ya después de eso hemos destrozado, deteriorado al máximo la reputación, la posición de mercado de la sociedad concursada. Y ya no hay alternativas. Y al afectar la posición de la sociedad concursada, hemos afectado a las unidades productivas. Los empleados desesperados, muchos buscan trabajo. Si lo encuentran, se van.
ya los acreedores no nos dan crédito, los clientes dejan de entrar, el servicio se cae, ya no podemos prestar el mismo servicio, porque hay trabajadores de primer nivel que se nos han ido, trabajadores técnicos que se nos han ido, se han encontrado un puesto de trabajo, porque a veces se llevan meses sin cobrar la nómina. Por tanto, el concurso no está planteado para salvar unidades productivas. Cuando regulamos salvar unidades productivas en el concurso, está muy bien desde el punto de vista de la buena fe y de la intención del legislador, desde el punto de vista de la protección de todos los intereses, pero es ineficiente porque llega extremadamente tarde. Imagínense cualquier establecimiento que entra en concurso y el establecimiento les llama a ustedes para pedirles servicios o bienes, aquellos que ustedes presten desde sus sociedades laborales o cooperativas. Dice, estoy en concurso, ¿por qué no me sigues suministrando? Ustedes se les enciende una alarma inmediatamente encima de la cabeza y dicen, espera un momento, parar. O sea, aquí nadie empieza a mandar cosas allí hasta que nos aseguren el pago, porque ya están en concurso, lo acaban de decir. Y por lo tanto ya no van a poder pagar, tienen incapacidad de pago y eso implica que esa sociedad no va a poder prestar servicios como los venía prestando hasta el momento. Ya hemos llegado tarde, ya el mero hecho de entrar en el concurso implica un reconocimiento de insolvencia e implica que ya se llega tarde. Por lo tanto, hay una afectación del valor de la unidad productiva, de eso que conocemos como fondo de comercio, sobre tu clientela, sobre tus expectativas de venta, sobre tu organización de medios. Empiezan a salir piezas fundamentales y los recursos no entran igual que entraban. Para tratar de atajar esto, se aprueba en el año 2019 una directiva de la Unión Europea de marcos de reestructuración. Y esta marcos de reestructuración que vincula a los Estados miembros, pero que les permite cierta adaptabilidad, obliga a establecer procedimientos en que sin perder derechos y garantías se puedan reestructurar las sociedades, los insolventes, sin llegar a entrar en el concurso, en una sede preconcursal previa. Por tanto, vamos a tratar de salvarlo antes, vamos a negociar, vamos a abrir posibilidades para que tú negocies con tus acreedores y esto se subsane, porque sabemos que el concurso no es bueno. El que entra en concurso termina mal y España es especialmente severo en esta materia. Vamos a liquidación en un altísimo porcentaje de concursos, más del 92, 94, 95% según los años. Se aprueba, llega la legislación especial post-COVID y en esta legislación especial pues se dota de mecanismos de venta de la unidad productiva como una tramitación preferente. Es decir, vamos a tratar de vender unidades productivas, porque claro, estamos viendo que la pandemia se está llevando a sociedades a raudales. O sea, hay gente que está cerrando, pero volvemos a insistir, oiga, dentro de los 3 meses, 6, 9, cuando veamos que se puede volver a una vida más o menos normal, pues oiga, la unidad productiva sigue siendo válida, ya lo era antes, pero ha llegado la pandemia y el banco ya no da más dinero, porque no lo hemos consumido. Aunque vinieron los ERTEs y vinieron algunas alternativas, pues tenemos unos grandes problemas de financiación. Entonces, oiga, lo que hace la legislación especial que se aprueba es, vamos a darle una tramitación preferente a la unidad productiva. Fracaso, no ha habido tramitaciones prácticamente preferentes de unidades productivas durante el COVID en sede concursal. ¿Por qué te pide entrar en el concurso? ¿Por qué? Pues ahora explicaré, porque en el concurso hay un régimen especial, hay un régimen maravilloso, diría yo, hay un régimen tremendamente efectivo, pero el problema es que tienes que entrar, traspasar el umbral del concurso, y en el concurso es terrorífico porque llegas tarde y porque hay otros intereses y porque se acaba la reputación, se acaba el know-how, se acaban los recursos humanos de excelencia, o tienden a acabarse, es decir, si eres una empresa de ingeniería, tus ingenieros en una empresa de crisis se van a ir a la competencia. Es así de claro. Aquellos que tengan alternativas laborales se van a ir a buscar una estabilidad laboral. Y se incluye un aplazamiento del deber de solicitar el concurso, con lo cual se añadieron 2 normas que son contradictorias. Te doy tramitación preferente, pero no tienes el deber de pedir el concurso. Por tanto, la gente lo que dice es, no pido el concurso. Y por tanto, no puedo hacer una tramitación preferente de la transmisión de la unidad productiva. Voy a aguantar. Porque como encima me han quitado el deber de pedir el concurso, pues yo me aferro. Porque en nuestra sociedad, en nuestra mentalidad, pues rige un principio de que entrar en el concurso es malo. O sea, de que concursar significa ser un fracasado. Vamos a ser claros. No tenemos una mentalidad de personas que entran en crisis como le puede pasar a cualquier persona. Es que con la pandemia todo el mundo puede entrar en crisis porque se acaba tu actividad. Es que incluso la administración pública pudiera haber tenido problemas para pagarnos las nóminas a nosotros.
Por lo tanto, hubiésemos tenido también problemas. Entonces, entrar en concurso aquí en España se ve mal. En otros países, por ejemplo, de origen anglosajón, entrar en concurso en un empresario es lo habitual. Es que vas a fracasar en algún proyecto y por tanto vas a tener que ir a un concurso, vas a tener que ir a pedir una tramitación especial, vas a tener que ir a pedir lo que se llama una segunda oportunidad. Oiga, lo he hecho de buena fe, he trabajado, se me han ido mal las cosas, extínganme las deudas y vuelvo a empezar otra vez. Pues porque es normal, es que las empresas tienen sus riesgos. Nosotros aquí aprobamos cuestiones que eran un poco contradictorias. ¿Por qué las normas del concurso son buenas aunque llegan tarde? Bueno, vamos primero a qué ocurre, ya hablo en sede concursal, ¿de acuerdo? Sede concursal, ya hemos entrado en el concurso. Bueno, primero, no hay ni una sola norma en el concurso, no la había hasta la reforma, sobre sociedades laborales o sociedades cooperativas. No había ni una mención. No había menciones a la economía social en la ley concursal. Y ha habido varios gobiernos. Esto lo aprobó un gobierno del PP, pero ha habido gobiernos del PSOE también. No ha habido ninguna norma. ¿Qué hay en referencia a los trabajadores? Pues sencillamente a que si alguna oferta en el concurso ofrece mayor continuidad de la actividad y mayor permanencia del empleo, se acepta que sea en un 15% inferior a la oferta superior. Por tanto, si hay varias ofertas, no se va a dar necesariamente a la más elevada, sino a aquella que, aun siendo menor, no baje del 15% de la más elevada, cuando garantiza la continuación de la actividad y los puestos de trabajo. ¿Para qué? Para satisfacer a los acreedores. Por tanto, mantener la actividad y los puestos de trabajo es porque es medial para el fin satisfacción de los acreedores. Y te permito que aportes, que pagues menor precio por comprar una unidad productiva. Si es que decides comprar una unidad productiva en el concurso, que lo tienes que echar narices para ello, porque tienes tus riesgos. ¿Qué hay frente a los trabajadores? Pues audiencia, trámites de información, como los hay en los estatutos de los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, ante una resolución de la judicial sobre enajenación, pues le tienen que preguntar a los trabajadores antes. Bueno, sí, les preguntan, pero no quiere decir que su opinión sea vinculante, ni quiere decir que tengan ningún derecho de preferencia para comprar esa unidad productiva. Oiga, hay una oferta, pues nosotros vamos a ofrecer lo mismo y nos la quedamos, que somos los trabajadores. Oiga, si esto no tiene lógica, pues que venga, díganme por qué no. O sea, si los trabajadores, ¿quién va a garantizar mejor la continuación de la actividad que los trabajadores? Pero por Dios, si están jugando su puesto de trabajo, si es que muchos de ellos saben que no van a poder volver al mercado de trabajo si se van a la calle, porque irán al paro 2 años, irán al subsidio y ya se acabará su vida laboral. Por tanto, estaremos metiendo a personas en una situación en la que no deberían estar porque son hábiles para continuar, pero no les damos ninguna prioridad, les damos un trámite de audiencia, faltaría más, es que son afectados, ya está en el Estatuto de los Trabajadores. Pero, ¿qué ocurre sobre el comprador? ¿Cuáles son las normas fundamentales sobre la compraventa de una unidad productiva en sede concursal? Bueno, pues que tú te subrogas en todos los contratos que quieras, sin consentimiento de la otra parte. Y esto no es posible en una compraventa de activos y pasivos. Tú no te puedes subrogar si la otra parte no te consiente. Sin embargo, si tú compras en el concurso, todos los contratos que tú quieras te los llevas, incluidos las licencias de la administración pública. Y los contratos administrativos si cumplen los requisitos. Por tanto, la ley concursal está proveyendo mecanismos para la continuación de la actividad empresarial, para que ésta no se vea interrumpida. Pero el problema es que compras en el concurso. Pero te subrogas en todo lo que tú quieras. Y además... ¿Perdón? ¿No? Vale. ¿Y qué ocurre? Pues que en los contratos laborales se aplica la sucesión de empresa. Y esto lo analizo ahora brevemente después. Te llevas tus contratos laborales, pero inicialmente aquellos que tú designes. Yo puedo quedarme con un bar, compro un bar, pero oiga, hay 8 camareros y resulta que ha bajado la facturación, solo necesito 2. Entonces te quedas con 2 contratos. ¿Y los otros 6 de quién son? Pues del cedente, se quedan en la empresa concursada, pero yo me quiero llevar 2. Este es el perímetro de relaciones que yo me llevo. Me quedo con el bar y 2, porque es lo que le hace viable. Se ha bajado la facturación. Ya antes dábamos comidas y cenas y después de la pandemia solo comidas. La gente no quiere salir a cenar. Yo qué sé, lo que ustedes quieran, pero solo necesito 2 camareros y un cocinero. Por tanto, hay 4 relaciones laborales que me sobran, o 5, las que sean. ¿Vale? Entonces, esto es factible. Y es factible según la regulación. Y además, ¿qué ocurre con los créditos? Pues que no me llevo ¿qué ocurre con las deudas? Que no me las llevo.
que no me llevo ni siquiera a la agencia tributaria, que los acreedores se quedan en la concursada. Y por tanto yo compro una unidad productiva limpia. Me llevo un ámbito o hago una oferta. Si me quiero llevar deuda, me la llevo, pero lo digo. Yo hago esta oferta con estas deudas que me llevo. Me subrogo, por ejemplo, la hipoteca de la nave y me la llevo. Me subrogo en un préstamo, porque quiero que se venga conmigo este acreedor. Y bajo el precio, porque ya me subrogo en el préstamo. Pero si no, no me la llevo. Y esto, en situaciones fuera del concurso, no es posible. Tú te llevas la deuda tributaria. Tú te llevas la deuda de la seguridad social. En sede concursal, yo teóricamente solo me llevo aquello que designamos, salvo la sucesión empresarial. Deudas de seguridad social y laborales respecto a aquellos trabajadores que me llevo. Por tanto, son mecanismos muy ágiles para que yo compre una unidad productiva en sede concursal. Porque me favorecen. Tengo claro lo que me llevo, lo delimito en un marco. Y en este marco, que teóricamente aprueba un juez, el juez del concurso, pues esto debería vincular a todo el mundo. Es verdad, en la ley concursal no puedo quedarme exento de los créditos de pagar las deudas de la concursada en esa unidad productiva si soy lo que se llama una persona especialmente relacionada con el concursado. Y esto es un problema, porque implica que los altos directivos no pueden estar en quien compra la unidad productiva, porque son personas especialmente relacionadas con el concursado. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues para evitar el fraude, se puede buscar otras alternativas, pues te llevas también los créditos. Entonces, claro, ¿qué provoca? Pues que no compre la empresa. Si me voy a llevar los créditos, pues no lo compro. Pero si esto es de cajón. O sea, yo solo me compro la empresa si me sale rentable comprarla. Oiga, ¿usted cree que yo hago fraude? Pues vamos a investigarlo. Pero si yo no hago fraude, si yo soy un alto directivo de una empresa que por la pandemia ha caído en crisis y ahora propongo a un grupo de trabajadores salirnos de aquí y comprar la unidad productiva, ¿dónde está mi fraude? Ahora, ¿me dicen ustedes que no puedo estar en la compradora? Pues no la compro, ni promuevo la adquisición de la unidad productiva. Y por lo tanto vamos a ir todos al paro. Y yo, como soy el directivo, ya me buscaré la vida. Y ya buscaré después, si acaso, y constituiré una nueva sociedad. Y empezaré a comprar activos en liquidación, a precio de saldo. Cuando podía haber pagado un precio en su momento que correspondiera al valor de la unidad productiva adquirida. ¿Qué ocurre con la situación de los trabajadores y la sucesión empresarial? Bueno, pues nosotros básicamente lo que teníamos es que el juez de lo mercantil, el juez del concurso, delimitaba qué trabajadores se iban. Por tanto, yo hacía una oferta y me llevaba 4 de 10 camareros. Pues te llevas 4 de 10 camareros. Los otros 6 se quedaban en la sociedad concursada. Y como no cobraban todo del concurso, muchos de ellos se iban al juzgado de lo social. Y el juez de lo social determinó en el Tribunal Supremo que seguían siendo competentes. Como seguían siendo competentes, a la compradora le atribuyeron una sucesión empresarial no por los 4 que se había llevado, sino por los 10. Y por lo tanto le decían, tienes que pagar la nómina de los 10 y los seguros sociales de los 10. Entonces, oiga, pues no vuelvo a comprar en mi vida. No vuelvo a comprar. Yo compré 4 y lo aprobó un juez de lo mercantil. Y nadie recurrió, o recurrió y perdieron. Pero los trabajadores se fueron a otra jurisdicción y la jurisdicción social dijo, también somos competentes. Y por lo tanto nosotros decidimos que ha habido sucesión empresarial y que os vais a la cesionaria. Y entonces a esta os tiene que pagar. Entonces, claro, pues yo ya no compro. Ya me iré a saldo y liquidación a comprar. Y conozco el caso de una sociedad que compra otra, se lleva un ámbito, un perímetro de trabajadores determinado y tiene que terminar declarándose en concurso porque le atribuyen parte de la plantilla restante. Por lo tanto, el concurso produjo un segundo concurso, justamente porque la regulación no funcionaba. Vino el texto refundido, que se aprobó en plena pandemia, en el año 2020, y el texto refundido de la ley concursal dijo, no, aquí solo lo puede decidir el juez del concurso, solo. Pero el texto refundido es una norma que se aprueba teóricamente por el gobierno y que lo que hace es refundir lo que hay, no legisla en sí mismo como una ley, no lo lleva al Parlamento. Le dicen al gobierno, coge todo lo que hay sobre concursal, unifícalo y sistematízalo. Entonces, ha habido juzgados, como por ejemplo esta sentencia que les pongo aquí, que han dicho, el gobierno se ha excedido en sus competencias. Y cuando aprobó el texto refundido, aprobó una norma que no estaba en la ley concursal. Por lo tanto, sigo atribuyéndome competencia para decidir el perímetro de relaciones laborales que vienen a la cesionaria. De nuevo, otro gran problema. Esta es la situación en la que estábamos hasta que se produce la reforma de
madre mía, 37, la reforma del año 2000, la reforma que se produjo ahora en septiembre del año 2022. Bueno, yo les traía aquí sobre la situación de preconcurso, pero quiero ir a lo que atañe a nuestra unidad productiva. Pero antes asiento. La reforma que se aprueba por ley 16 de 2022, que se publica en septiembre de este año, que ya tenemos en vigor, es una reforma en la que la Laborpar ha tratado de incluir algunas normas que luego diré para favorecer la transmisión de unidades productivas antes del concurso, en sede preconcursal. Vamos a solventar los problemas ahí, sin que sea necesario que vayamos al concurso. No agotemos el tiempo, no agotemos las posibilidades, no acabemos con la reputación de la entidad que pretendemos salvar. Vamos a ver si sacamos una unidad productiva, oiga, y el resto que se vaya al concurso. Pero lo vamos a hacer antes, por favor, con control judicial. Ahora explicaré cuál es la idea subyacente que había aquí. Yo creo que, creo que me la he pasado. Esto es. Entonces, nosotros fundamentamos una propuesta. Esta es la propuesta básica de la Laborpar, ¿vale? Que se hizo en un informe y que algunos partidos defendieron, unos introduciéndolo como enmiendas y otros mostrando su apoyo. Otra cosa es cuando llegaron las votaciones que eso no se trasladara o no se convirtiera en una exposición. Básicamente lo que nosotros hacíamos en esa propuesta de la Laborpar es, vamos a hacer un acuerdo preconcursal de enajenación de unidades productivas. Vamos al previo. No hace falta que vayamos al concurso. Cuando ya estés mal, llama a tus acreedores. Busca una propuesta, ¿de acuerdo? Y aquí en esta propuesta puede hacer propuestas cualquiera. Cualquiera, no hace falta que sean los trabajadores. Ahora, los trabajadores parece que son una de las mejores propuestas, justamente porque pueden ahorrar muchos costes en la transición, ¿vale? Entonces, en esta propuesta, nosotros lo que hacemos es comunicamos al juez, vamos a negociar y se da publicidad a las propuestas. Y esas propuestas tienen que venir acompañadas de un plan de viabilidad. Por tanto, la propuesta va diciendo, oye, este es nuestro camino, esta es nuestra proyección. Nosotros vamos a defender continuar, es que es nuestro puesto de trabajo. Y a partir de aquí damos posibilidades de que entren otras competidoras, con una regla de la preferencia concursal que ya hemos visto del 15% y crear una regla de preferencia laboral específica. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que mejor garantizan la continuación de la actividad y de las relaciones laborales. Para el Estado significa que no voy a tener que pagar subsidios ni jubilaciones anticipadas, porque voy a permitir a estos trabajadores mantenerse en el mercado. Estas ofertas competidoras pues se van añadiendo y una vez que se homologa la oferta a la que se adjudica la compraventa, esta oferta, una vez que se perfecciona la oferta y se convierte en un contrato, se lleva al juez. Por tanto, sigue habiendo un control judicial. Y ese control judicial determina mediante una homologación justamente el reconocimiento de la oferta. Y a través de esta oferta reconocida y homologada por el juez, ya vincula a todos los acreedores. Y le aplicamos las normas que les he dicho antes que se aplican en el régimen concursal. Pero lo aplicamos en sede preconcursal. Para ofertas preconcursales aplicamos el régimen. ¿Y por qué lo podemos aplicar? Porque hay un control judicial que lo que hace es anticipar lo que va a haber en el concurso a sede preconcursal. Por lo tanto, no tengo que entrar, no le tengo que decir a la gente hoy que estoy mal, porque lo que quiero es salvar una unidad productiva. No voy a poder pagar los préstamos dentro de 3 meses, pero hay un bar que funciona fantástico, que los trabajadores lo llevan de cine, pero estoy aprovechando lo que factura ese bar para pagar mis préstamos anteriores. Saquemos el bar, porque es viable. Démosle viabilidad a ese bar, porque va a continuar la actividad, porque los trabajadores van a continuar ahí. Bueno, esto fue más o menos lo que nosotros presentamos. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues en la ley 16 de 2022, pues lo que nos han hecho es básicamente hay que seguir en el concurso. Bueno, básicamente no, siempre hay que seguir en el concurso. Tú lo que puedes es venir a pedir el concurso y traer ya una oferta, puede ser de los trabajadores o de quien tú quieras, haces una propuesta de adquirir una empresa, pero tienes que ir al concurso. Por lo tanto, ya empezamos, ya abrimos la puerta del concurso y aquí lo primero que se tarda ya es en declarar el concurso. A veces se tarda meses en que un juez, desde que entra la solicitud de concurso, lo termine declarando mediante un auto. El auto es recurrible, encima, puede ser recurrible, y a partir de aquí ya empiezan los problemas. Entonces, tras la declaración de concurso, se hacen alegaciones y propuestas alternativas. Bueno, pues ya empezamos a hacer alegaciones, habrá que resolver las alegaciones. Y aquí se ha metido una norma. Bueno, es una llamada. Cabe que hay una propuesta de trabajadores a través de cooperativas laborales o participadas. Por tanto, se ha dicho cabe, pero que yo entiendo que cabía, pero que está bien,
que nos recuerden que estamos, porque es la primera vez que entra la palabra cooperativa o sociedad laboral o participada en la ley concursal. Así que ya hemos entrado, hemos abierto la puerta, estamos aquí también y tenemos otras alternativas, porque nosotros somos los trabajadores. Así que, oye, a ver si hay alguna consideración especial, aparte de mencionarlos, porque aquí hay otros intereses, y hay otros intereses que van a proteger mejor la actividad y la continuación de la actividad y la continuación de los puestos de trabajo. Recuerdo que alguien me dijo en aquel momento, en el momento de la tramitación, es que, claro, esto es un poco ayudar a dar trabajo. Y dije, bueno, pues que si no ayudas a dar trabajo, vas a ayudar a dar desempleo, vas a ayudar, vas a financiar el desempleo, ¿no? Entonces, claro, porque si no ayudas a que los trabajadores continúen, pues lo vas a tener que ayudar en el desempleo. Tú sabrás cuál es tu opción de política legislativa. Una vez que tenemos la propuesta de los trabajadores, se hace un informe de administración concursal y se defiende, ¿vale?, aquella que sea más responsable con el interés del concurso. Y se añade una norma específica en el apartado 6 que dice, si hay una propuesta de los trabajadores, se les dará prioridad si su oferta es igual o superior a otras alternativas y además se respeta el interés del concurso. Básicamente, continuar la empresa y unos puestos de trabajo. Por lo tanto, ¿hay un derecho de adquisición preferente? Sí, ante ofertas iguales se otorgará a los trabajadores porque parece que respetan mejor el interés del concurso. No es mucho lo que nos han dado, pero nos han dado algo que no teníamos. Reconocimiento, ya existimos. Y segundo, tenemos una prioridad. Solo por ser trabajadores hay una prioridad. La prioridad ahora es básicamente si eres igual, porque creemos que vas a garantizar mejor continuar la actividad y los puestos de trabajo. Bueno, ahora hay que seguir peleando porque nos tiene una prioridad también en la rebaja del precio. Es decir, que por ser trabajadores se entienda que va a haber mejor salida para los acreedores, que vamos a garantizar mejor la continuación de la actividad y por lo tanto que podemos hacer una oferta más reducida. Pero eso no está en la ley. Ahora, esto sí que abre también posibilidades. Vamos a la regla de la preferencia y vemos que hemos añadido otro apartado 2 en el 219. Y ese apartado 2 también nos permite aplicar la regla de la preferencia a la regla de la preferencia concursal. Los trabajadores también pueden ofrecer un 15% menos si garantizan la continuación de la actividad y de los puestos de trabajo. Aquí sí que hay un reconocimiento notable, porque el mero hecho de ser trabajadores ya implica o presume que tú vas a aportar una continuación mejor de la actividad y de los puestos de trabajo. Por lo tanto, puedes reducir tu oferta en la regla de la preferencia concursal que les expliqué antes. Y muy importante, el segundo precepto que aquí se modifica, el 21. A partir de ahora, y esto ya sí que es ley, el único que delimita el ámbito de la sucesión de empresa es el juez del concurso. Por lo tanto, sí que crea seguridad jurídica. Esto sí que es una norma. Y esto no sirve solo para trabajadores, sirve para todos. Pero nos dice que si tú vas a un concurso y compras una unidad productiva, la compras en el ámbito, en el perímetro de relaciones laborales que fije el juez del concurso. Ya no puede venir un juez de lo social, de lo laboral, a corregirte. Pero tienes que seguir comprando en el concurso. Y esta norma, y esto aquí tengo que ser extremadamente críticos, desde el Aborpar, a través de la vía concursal y la vía ordinaria, hemos perseguido hasta la obcecación la capitalización de la prestación por desempleo para incorporarla como instrumento de financiación de los trabajadores en la compraventa de empresas. Y lo que se nos dio fue este precepto. Fíjense que es largo el precepto, que lo han tardado en desarrollarlo. Pero este precepto tiene un gran problema. Solo está prevista la capitalización para comprar tu propia sociedad. Para que tú como trabajador te quedes con tu sociedad transformándola en una sociedad laboral o cooperativa. Y este es un gran problema, porque yo como trabajador lo que quiero es comprar la unidad productiva, no la sociedad. Yo me quiero llevar mi unidad productiva con mis activos y los pasivos que asuma, con las relaciones laborales perimetradas por el juez del concurso. Pero no quiero comprar mi sociedad porque tiene todas las deudas del concurso. Y es un presupuesto, porque se tiene que ordenar por el juez la transformación de la sociedad en cooperativa o laboral. Por lo tanto, la capitalización no procede en este caso. Cuidado, porque es muy tentador. Lo ves aquí y te emociona, pero cuidado. Esto puede ser un error. No voy a decir que haya habido mala voluntad, pero esto fue una sorpresa para nosotros porque no era lo que se nos había dicho. Justamente lo que se había dicho era lo contrario. Vamos a dar capitalización para constituir una fuera y llevar la unidad productiva. Este es el sentido. Queremos capitalizar el desempleo por los trabajadores, pero constituyendo una sociedad nueva. Y esta es la que compra la unidad productiva, que es la que viene desde la sociedad concursada. Lo que me habéis dicho es que me decapitalizáis para entrar en el capital de la sociedad
que está en concurso no, porque me voy a quedar con todas mis deudas, incluyendo las mías mismas que he generado. Porque si me voy al Fogasa y el Fogasa me paga, el Fogasa se subroga y va contra mi sociedad, que va a tener que pagarlo con el capital, con el paro que he capitalizado. Es una locura de precepto. Por tanto, cuidado con este precepto porque es tremendamente tentador. Y para terminar, en las sociedades laborales, creo que casi todos los que están aquí son de sociedades laborales, hay que tener en cuenta la causa disolutoria por pérdidas. Y la causa disolutoria por pérdida significa que tenemos un desequilibrio patrimonial. El patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social. Cuando esta causa disolutoria se produce, hay que convocar una junta para disolver. Pero si estamos en insolvencia, ese deber de convocar junta, que hace responsables a los administradores de las deudas de la sociedad, ese deber se enerva si entro en sede preconcursal o pido el concurso. Por tanto, esta norma entra en juego y se ha aprobado su reforma con la reforma de la ley concursal y por eso la traigo aquí, porque hay que conjugar las dos normas. Si no entro en situación concursal, tengo que aplicar estos preceptos y tengo 2 meses para hacerlo. Y esta es una situación que puede no ser de crisis porque puedo pagar, pero que tengo un desequilibrio patrimonial. Mi patrimonio neto está bajando porque está acumulando pérdidas, pero puede que todavía pueda seguir pagando sin problemas. Tengo un gran capital, ¿vale? Entonces, el problema está en que el patrimonio baje y a partir de ese momento que se produzca la causa disolutoria, no pido el concurso, no entro en situación preconcursal y pasan 2 meses, el administrador responde de las deudas de la sociedad. Cuidado, porque esto en cooperativas no pasa, salvo en la Comunidad de Madrid, que tiene una norma especial, pero sí pasa en laborales, limitadas y anónimas, porque se aplica la ley de sociedades de capital. Bueno, me quedan 2 slides solo. Andrea, y termino. Y ahora me quedo a su disposición completa. A ver, esto es una cuestión de voluntad política. Querer es poder. Cuando el gobierno o el Parlamento quiere, las cosas se aprueban. Ahora hemos aprobado una norma de fomento de las llamadas empresas emergentes o startups. Y esta norma contiene mecanismos para incentivar este tipo de sociedades en España desconocidos. Mecanismos que eran inimaginables, porque tiene en algunos casos normas que son rayanas en el paraíso fiscal. Pero ha habido voluntad para querer aprobar esta norma. Y esa es la voluntad que creo que ha faltado para aprobar lo que nosotros propusimos en sede de tramitación de la ley concursal. No porque fuera imposible, sencillamente porque bueno, pues no cayó, no coló. ¿Vale? Pero este es el ejemplo, vivo ejemplo, de que cuando se quiere, se puede. Y por eso, y aquí con esto termino, seguimos defendiendo acuerdos preconcursales homologables por un juez de enajenación de unidades productivas, en que los trabajadores tengan cierta prioridad por consolidar la actividad y el empleo. Y en esa homologación se permita la rivalidad, las ofertas competitivas, si son mejores, que se queden en la unidad productiva. Por supuesto, defendemos estos acuerdos para no entrar en el concurso, porque el concurso es el gran problema. Seguimos sin resolver unidades productivas, ventas en sede concursal. Se sigue llegando tarde. Y el gran problema es que si lo haces en sede preconcursal, no se te aplican los beneficios de los que yo he hablado. Subrogación en los contratos o no me subrogo en las deudas de la sociedad, salvo el ámbito de la sucesión de empresa. O el juez del concurso no delimita el ámbito del perímetro de sucesión de empresa. Esas normas hay que traerlas a sede preconcursal para poder beneficiar e incentivar la venta de unidades productivas sin llegar a entrar en el concurso. Pues 50 minutos, joder, lo he clavado casi. Andrea, muchas gracias, esto es raro en mí. Si es que eres maravilloso, Alfredo. No, nada. Muchas gracias y a su entera disposición para lo que ustedes quieran. Ahora ahí tenemos una ronda de ruegos y preguntas de 10 minutillos. Bueno, Alfredo nos ha dicho que incluso podría quedarse un poquillo más. Si es que bueno, pues hay alguna interés en hacer alguna cuestión. No sé si a través del chat podríais indicarnos si hay alguien que quiere que... En principio estáis todos mutados, pero si queréis hacer alguna consulta, Sí, os doy paso sin ningún problema. Por otro lado, de todas formas, igual también lo que tenéis es que bajar un poco los conocimientos
y si más adelante, bueno, pues en relación con algún caso que realmente vosotros tengáis en las asociaciones o en las empresas, tenéis alguna duda, por supuesto podéis mandar un email o a Alfredo Muñoz, que tenéis ahí el mail, o si no a info@laborpar.es, que os resolveremos, bueno, os resolverá más el experto, Alfredo, con muchísimo gusto. No sé si hay alguien que quiera comentar, damos unos segundillos extras. Yo, de todas formas, voy a... si hay alguien que quiera comentarlo, que lo diga aquí por el chat. Yo sí que quiero también aprovechar y llenar un poco este hueco por si hay alguien que se anima. Primero a daros las gracias a todas las asociaciones que formáis parte de Laborpar, que este año trabajando con vosotros veo muchas caras conocidas, ha sido maravilloso. Gracias primero siempre por la... Bueno, pues por la sostenibilidad que hacemos de todos en conjunto y que me dais, y gracias por la acogida que he tenido con todas las asociaciones. Gracias por haber atendido esta jornada, que creo que ha sido muy constructiva y muy interesante. Y lo comentado, si necesitáis alguna... Bueno, pues alguna respuesta en relación con alguna duda que tengáis, o no hay ningún problema, nos lo mandáis tanto a Alfredo como a info@laborpar.es y estaremos encantados de satisfacer vuestras cuestiones. Lo dicho, no sé, no hay nadie que se anime. Ha sido terrible. Y no, ha sido maravilloso. Cualquier cosa vamos hablando. Así que, Alfredo, una vez más, es un honor para mí, lo No, sabes. para mí sí lo es, para mí sí lo es estar en Laborpar, porque creo firmemente en la economía social y creo que el modelo de Laborpar es muy interesante. Lo que pasa es que es desconocido en muchos casos y en muchos de ellos desaprovechados. Cuando se conoce algo, no se desaprovecha. Creo que los políticos son torpes en el tratamiento de las sociedades laborales, el de la economía social en general. Por tanto, para mí es un honor, de verdad, en serio. Es un honor para Laborpar contar con colaboradores como tú. Tenemos unos magníficos colaboradores. Alfredo no solo tiene esta actividad en las jornadas, sino que en todas y cada una de las veces que Laborpar le ha solicitado ayuda, ahí ha estado y bueno, ojalá que todas las personas trabajaran tanto por la economía social y por las sociedades laborales como Alfredo, y además trabajarán también. Y yo siempre que hablo de ti, Alfredo, digo que ojalá que todos los profesores de universidades de este país fueran como tú, porque es verdad, porque a este país nos iría de forma distinta. Pues muchísimas gracias, sigo a vuestra disposición para cualquier cosa y damos por terminada la jornada. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.